lo que son los oncogenes. Y los oncogenes están ligados a lo que es el cáncer. Entonces, vamos primero a ver la definición de cáncer, cómo es el estadio del cáncer y posteriormente cuáles son los genes responsables de la generación del cáncer. Los genes responsables se les conoce así como oncogenes, que son genes que se encuentran mutados y que nos van a generar ciertas alteraciones a nivel celular. Entonces vamos a comenzar a definir el cáncer como la enfermedad que provoca lo que son un grupo de células las cuales se van a estar desarrollando sin control. Es decir, todos los sistemas de muerte celular o de apoptosis se encuentran alterados, ya sea porque no reconocen esos factores, por ejemplo el P53, o durante el proceso de transcripción y replicación, que es donde se pueden frenar esos ciclos, se encuentran inactivos. Entonces esto nos generan ciertos tipos de cáncer y para que se puedan inactivar pues tienen que encontrarse mutados o alterados. Entonces estas mutaciones son los que nos van a generar ciertos tipos de cáncer. Todas las células cancerígenas tienen ciertas características. Dentro de esas características tenemos que estas células van a depender de otras células para poderse dividir y tienen menos probabilidades de autodestruirse por el proceso que todos conocemos, que es el de apoptosis. Cuando vimos el tema de apoptosis y ciclo celular, vimos cómo es de que la célula recibe señales de apoptosis a través de la apoptosis intrínseca o a través de la apoptosis de manera extrínseca, ya sea a través de la mitocondria o a través de receptores de membrana que le van a ayudar o le van a indicar que llegó su proceso de destrucción. Cuando estos receptores se encuentran alterados, entonces la célula no recibe esta señal y por lo tanto se sigue entrando al ciclo celular y sigue reproduciéndose. A diferencia de las demás células normales, las células cancerosas van a proliferar de manera ilimitada, es decir, van a estar entrando constantemente a lo que es ciclo celular. La mayoría de las células cancerosas son genéticamente inestables. ¿Qué quiere decir? Pues que están presentando constantemente lo que son diferentes tipos de mutaciones, ya sea mutaciones en la misma región génica o mutaciones en diferentes regiones. Y otra de las características que tienen es que van a invadir tejidos de forma anormal. Y esto se debe a que carecen de células de adhesión específicas. Entonces, al carecer de estas moléculas de adhesión, se están invadiendo lo que son diferentes tejidos. Las células pueden sobrevivir y proliferar en tejidos extraños, es decir, en tejidos en los que no se originó el cáncer como tal, sino que pueden invadir a otros para generar lo que se conoce como metástasis. Cuando se genera una metástasis es cuando ya no únicamente se encuentran células cancerígenas en un solo órgano, sino que ya se encuentra diseminado en diferentes órganos. Las fases para el desarrollo del cáncer, primeramente va a pasar por varias etapas. Primeramente tenemos lo que es el inicio, la promoción, transformación y el progreso. Primero tenemos un agente que es nuestro agente carcinógeno, que puede ser un factor, ya dijimos que pueden ser factores físicos, químicos o genéticos. Cuando este factor altera lo que es nuestro ADN celular, entonces produce una mutación o produce un cambio genético en esa célula. Al producirse ese cambio genético en la célula, lo que se genera es que se comienza a producir una multiplicación, pero in situ. ¿Qué quiere decir? Que las células que se están generando o las células hijas tienen ese mismo cambio genético o esa misma mutación. Si esas células hijas se siguen reproduciendo y esa mutación o esa célula no se corrigió, entonces vamos a obtener lo que es una célula maligna. Esta célula maligna va a progresar o va a proliferar a nuevas células
hasta obtener lo que conocemos como un tumor maligno. En esta etapa, que es el progreso, aquí es cuando lo podemos diferenciar tanto genéticamente o por estudios de gabinete o por palpación, dependiendo de dónde se tenga este tumor. Hay tumores benignos que se conocen como neoplasias y tumores malignos que se conocen como propiamente lo que es el cáncer. Entonces, para que se genere esa progresión o esa fase del cáncer, la célula tiene que pasar por diferentes etapas. Una célula, hagan de cuenta que esa imagen que ven ahí es un tejido está conformado por varias células. Entonces, cuando comienza el cáncer, primeramente una de esas células que forman ese tejido entra a lo que es la etapa de iniciación, en la que una célula normal sufre una mutación genética que va a alterar todas las características, tanto físicas como genéticas, y a esta etapa es como a la que se conoce como metaplasia, cuando únicamente nada más se encuentra mutación o alteración en una sola célula de ese tejido. Después de que ya surge o se lleva a cabo esa metaplasia, después la célula esa célula mutada se comienza a reproducir y entonces ahora nos va a generar lo que conocemos como hiperplasia. En la hiperplasia, la célula alterada, ahora no nada más es una, sino que toda la progenie de esa célula tiene y conserva las mismas mutaciones de la célula primaria o de la célula que tuvo la primera mutación, pero con la característica de que se va a comenzar a reproducir en exceso. Entonces, aquí ya empezamos a notar en los pacientes una alteración en cuanto a lo que es la masa. Y después viene lo que es la displasia, que es la tercera etapa. En la displasia, esta nos puede llevar alrededor de meses o años, dependiendo el tipo de alteración genética que se tenga y la célula que esté dañando y sobre todo la velocidad en la que se está reproduciendo. Entonces, esta mutación va a continuar desarrollándose de tal manera que la proliferación va a generar o se va a generar de manera desmesurada. ¿Qué quiere decir? Que la célula, por más intentos que haga de poder entrar al proceso de apoptosis, ya va a ser inútil o va a ser muy complicado de que la célula, como ya hubo mayor generación celular con esas células mutadas, que se pueda corregir esa alteración. Cuando se genera esta displasia, después viene lo que es el cáncer in situ. El cáncer in situ consiste en que al cabo de un tiempo, ya sean meses o años, se van a comenzar a desarrollar y a generar esas células con un aspecto, pero ahora sí ya cancerígeno. Si el tumor no ha traspasado a ninguna otra barrera, o quiere decir que si el tumor o esas células malignas únicamente están en un solo tejido, es como se conoce como in situ, que está únicamente, exclusivamente en un tejido, que no ha migrado hacia otros tejidos. Y lo más grave en el caso de los pacientes con cáncer es cuando ese cáncer ya se vuelve invasivo, que las células ya únicamente no se localizan en un solo tejido o de manera in situ, sino que pueden salir de ese órgano a través de lo que es el torrente sanguíneo, del torrente linfático, y invaden otros tejidos. Estas células malignas van a invadir y van a iniciar nuevos tumores en otras partes del cuerpo o en otros órganos. Entonces, cuando esto sucede, se dice que ahora este cáncer ya es invasivo, se llevó a cabo lo que se conoce el proceso de metástasis y puede afectar uno o varios órganos. Para que el cáncer se frene o para que esa célula que comenzó con esa mutación primaria no se active o no llegue a lo que es generar más hijas o que su progenie no genere ese tipo de mutaciones, contamos los que son como los genes supresores de tumores. Estos genes también los encontramos en lo que es el proceso de división celular. Cuando vimos división celular también los estuvimos por ahí mencionando. Estos genes son los encargados de supervisar y de ver qué célula entra a lo que es ciclo celular y qué célula no. Más sin embargo, cuando estos genes supresores se encuentran inhibidos o se encuentran alterados, lo que sucede es de que no llevan a cabo esa verificación de esa célula.
Entonces, estos genes supresores de tumores principalmente son tres, que es el P53, o también lo pueden encontrar como TP53. Este gen lo vamos a encontrar activo durante el proceso de transcripción y va a regular lo que es la entrada al ciclo celular o la división celular. El gen RB va a controlar la disponibilidad que se tiene o que tiene esa célula para entrar al proceso de transcripción. Y el BRCA, él se encuentra involucrado en el reparo del DNA. Si cualquiera de estos se encuentra inactivo y la célula que se está generando si tiene cierta mutación que fue alterada por algún agente físico o químico, entonces no va a permitir que ese ADN que tuvo un cambio se repare porque se va a encontrar inactivo este gen. O si encontramos inactivo lo que es el RB o el P53, cuando la célula alterada entra al proceso de transcripción, no la detecta y la deja que entre y se vuelva a dividir constantemente y su progenie tiene la misma alteración genética. Entonces, de esa manera es como vamos a comenzar a generar lo que son las neoplasias. Si nosotros viéramos en un esquema completo cómo es de que se llevan a cabo las diferentes etapas para generar lo que es la metástasis, lo veríamos de esa forma. Primero tenemos lo que es nuestro epitelio normal o nuestras células normales. En estas células normales, la primera causa que va a surgir es que el gen que codifica para la supresión de tumores se va a encontrar inactivo. Después, ya que se encuentra inactivo, viene lo que es la proliferación excesiva. Es cuando los oncogenes los vamos a encontrar activados. Esos oncogenes, como se encuentran activados, entonces va a comenzar a generarse la proliferación celular de manera excesiva y nos va a comenzar a generar lo que es un tumor pequeño, un cúmulo de células pequeñas. Si en ese cúmulo de células pequeñas que se están desarrollando constantemente y que están entrando al ciclo celular, los genes supresores de esos tumores o los genes que nos van a ayudar a reparar esas células se encuentran inactivos, entonces las células van a continuar su progreso o su desarrollo. Y entonces ahora ya no vamos a tener un tumor pequeño, sino que se va a transformar en un tumor de mayor tamaño. Si durante el proceso de desarrollo de ese tumor grande o de mayor tamaño, los genes se siguen encontrando inactivos, entonces la célula sigue entrando a lo que es ciclo celular varias veces y con esa misma mutación. Entonces, este tumor, entonces, ahora ya es un tumor grande y lo vamos a encontrar exclusivamente en un tejido o en una región anatómica. Más sin embargo, cuando esa acumulación celular con diferentes tipos de mutaciones se sigue proliferando y sigue creciendo, entonces ahora sí vamos a tener lo que es una metástasis. Y esta metástasis ya la vamos a encontrar no únicamente en un órgano o en un sitio, sino que en diferentes sitios como lo habíamos nombrado anteriormente. Entonces, en esta imagen podemos resumir todas las fases que lleva lo que son las células cancerosas, desde que es un epitelio normal y se ve alterado hasta llegar a lo que es una metástasis. Disculpe, doctora, ¿qué es APC? ¿Es un gen supresor? En la diapositiva, sí. ¿Un qué, perdón? ¿Qué es el APC? ¿APC? Ajá. ¿Dónde lo vio? En la siguiente diapositiva. Esta APC son las siglas en inglés de pérdida de gen supresor. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, si esos genes que ya comentábamos se ven alterados o están inhibidos, entonces esos genes que son normales o que tienen cierto funcionamiento normal, entonces se convierten en lo que vamos a denominar como oncogenes. Los oncogenes son los responsables de que esa célula normal se transforme en una célula maligna y que se comiencen a desarrollar
todo lo que son los diferentes tipos de cáncer. La forma del gen, o antes de que el gen se convierta en un oncogen, su transformación se le denomina como proto-oncogen, es decir, es una célula o un gen que todavía no se convierte en oncogen, es su precursor, por eso se conoce como proto-oncogen. Existen diferentes tipos de genes que nos van a ayudar a suprimir los tumores. Por ejemplo, el gen supresor de tumores, que lo vamos a simbolizar con las letras TSG. Este nos ayuda a que el crecimiento de esos genes o de esas células no se encuentre activado, más sin embargo, tenemos nuestra célula, tenemos nuestro proto-oncogen que se encuentra inactivo, pero si ese oncogen que se encuentra inactivo, nosotros lo activamos a través de factores externos, como es la raya ultravioleta o como son algunas otras sustancias químicas, entonces ese proto-oncogen que no está activado se va a volver un oncogen y este oncogen va a tener lo que es la mutación o la alteración que le generó esa irradiación o esos componentes químicos y entonces la célula ahora la va a transformar en una célula cancerosa porque toda la progenie va a tener ese oncogen alterado y por lo tanto toda su progenie pues los va a tener. Los oncogenes más comunes que encontramos de acuerdo a las mutaciones que hemos visto son por translocaciones, por deleciones, por mutaciones o por amplificaciones. Entonces, todas estas definiciones ya las estuvimos viendo cuando vimos mutaciones. Las más comunes, como mencionábamos, pues son las deleciones, en la que, como su nombre dice, se va a deletar o se van a eliminar. Lo que son las mutaciones van a provocar lo que es la síntesis de una proteína activa y en el caso de las amplificaciones, pues el gen lo vamos a encontrar sobreexpresado, lo vamos a encontrar aumentado de tamaño por esa amplificación o por esa adición de bases que nosotros estamos teniendo en esa región genética. Entonces, hay diferentes tipos de oncogenes. Hay oncogenes que van a estar caracterizados por factores de crecimiento. Hay oncogenes que van a ser receptores o transductores citoplasmáticos y otros que van a ser factores de transcripción. Son los 4 mecanismos en los que la célula puede transformarse en lo que son oncogenes. Y dentro de cada uno de ellos encontramos diferentes oncogenes. Por ejemplo, los factores de crecimiento son RAS y CIS. Estos RAS y CIS son oncogenes que van a ayudar a que la célula se convierta en cancerosa. Factores de crecimiento como son el RB2. Este RB2, que es un factor de crecimiento, lo encontramos activo en el cáncer de mama. Entonces, cada uno de estos oncogenes que ustedes ven, el HRAS, el RB2, el CEMIC, los vamos a encontrar exclusivamente en ciertos tipos de cáncer. Entonces, los genes que van a facilitar el crecimiento celular de las células cancerosas los vamos a denominar así como oncogenes. Y su previo o su precursor del oncogen van a ser los protooncogenes. Estos protooncogenes lo que hacen son reguladores fisiológicos que se van a encargar de la proliferación y diferenciación celular. La característica que tienen los oncogenes es porque tienen una capacidad muy alta de facilitar el crecimiento celular en ausencia de señales mitógenas normales. ¿Qué quiere decir? Pues que estos oncogenes no van a permitir que la célula entre a lo que es proceso de apoptosis. En condiciones normales fisiológicas, la proliferación celular puede resolverse o se lleva a cabo en 4 pasos, que son los que aparecen ahí. La unión de un factor de crecimiento a su receptor específico, localizado generalmente en lo que es la membrana celular. Entonces, en células normales requerimos de factores de crecimiento para que esa célula pueda crecer y se pueda desarrollar. Más sin embargo, si esos factores de crecimiento se encuentran alterados, entonces forman lo que es un oncogen. Otra de las características en condiciones fisiológicas que ayudan a la proliferación celular
es la activación Una del disculpa. receptor de factor de crecimiento, que es el número 2 que vemos ahí. Estos factores de crecimiento activa varias proteínas transductoras de señal, como si fuera un tipo de cascada para que la célula pueda entrar al proceso de ciclo celular y reproducción celular. La otra son transductores citoplasmáticos o transmisión de señales a través del citosol hasta el núcleo. Este tipo de transmisión de señales se lleva a cabo muy rápida a través de segundos mensajeros o mediante moléculas de transducción de señales que van a activar directamente lo que son el proceso de transcripción. Y finalmente lo que son los factores de transcripción o inductores de los factores de transcripción, estos van a estar relacionados directamente con la síntesis de lo que es el DNA. Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿No ha cambiado esa diapositiva? No. O sea, se quedan mecanismos generadores de oncogenes que llevan a la célula maligna. Bueno, dentro de estos tipos de factores, tanto de crecimiento y como transductores citoplasmáticos, si ustedes buscan los genes o los diferentes tipos de cáncer y qué genes se encuentran activados, van a encontrar sobre todo lo que es LRB2 en lo que es cáncer de mama y lo que es el RAS en otros tipos de cáncer, por ejemplo, lo que son de tiroides o el CEMIC, también lo encontramos en lo que son cáncer de tiroides. En el caso del oncogen RAS, que es uno también de los más comunes, esta oncogen se descubrió por primera vez en oncogenes víricos, es decir, en los virus. Lo que genera este RAS son mutaciones puntuales de los genes de la familia RAS, es por eso que así se denomina esta región o este oncogen por el tipo de región en el que se localiza. Dependiendo de la región del gen donde se localice, va adquiriendo su nombre. Esta anomalía o esta alteración en este oncogen RAS es uno de los más frecuentes que vamos a encontrar en el caso de los tumores humanos, alrededor más o menos del 15 al 20% de todos los tumores van a contener versiones mutadas de esta proteína RAS. Se han identificado diferentes tipos de RAS en células cancerígenas. Más sin embargo, estos se ven regulados o se pueden reducir con la actividad de GTPasa de lo que son las proteínas RAS. Cuando se activan las GTPasa, se puede lograr lo que es una disminución en la mutación o en la proliferación de las células que tienen mutado este tipo de gen. Entonces, las mutaciones se dan en las diferentes regiones del cromosoma o de los diferentes tipos de codones. Y dependiendo del tipo de codón en el que tengamos, el RAS lo vamos a poder clasificar con letras, ya sea el HRAS o lo vamos a encontrar como KRAS o lo podemos
también encontrar como NRAS. Esa H, K y N va a depender de la región o de qué codón es donde vamos a encontrar la alteración o la mutación. En el caso del carcinoma pancreático, por ejemplo, también vemos lo que es el RAS alterado. También lo vamos a poder encontrar en lo que es el cáncer de colon, en el cáncer de endometrio, en el cáncer de tiroides, como ya les comentaba, y en algunos cáncer de pulmón y leucemias, lo que son tipos de leucemias mieloides. Entonces, en lo que es cáncer de pulmón y páncreas vamos a encontrar lo que es el KRAS, y en los anteriores vamos a encontrar el H y el NRAS. Siempre los vamos a encontrar alterados generalmente en este tipo de enfermedades cancerosas. En el caso de lo que es el oncogen MYC está directamente implicado en lo que es el factor de transcripción. Este MYC se ha encontrado en lo que son la mayoría de las células eucariotas y va a pertenecer o pertenece a lo que son los oncogenes con respuesta inmediata, ya que inducen o se inducen rápidamente cuando las células reciben una señal para dividirse. Entonces el MYC siempre es uno de los oncogenes que reaccionan de manera más rápida. Entonces, cuando aumenta lo que es el RNA mensajero, cuando la célula va a entrar al proceso de transcripción, el MYC es el primero que se expresa y se encuentra expresado de manera alta. MYC también tiene la capacidad de trasladar o de indicar rápidamente al núcleo cómo el dímero, cómo esa proteína se encuentra activada en grandes concentraciones. Entonces, prácticamente esos son los oncogenes que vemos implicados en los diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, el BCRA, tenemos dos tipos de BCRA, lo que es el BCRA1 y lo que es el BCRA2. El BCRA1 y el BCRA2 los encontramos activos en lo que es el cáncer de mama y lo que es el cáncer de ovario. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? El KRAS iba hacia cáncer de pulmón, ¿verdad? Dijo. No la escuché bien. ¿El qué, perdón? El de la familia RAS, el K, ese es el que va hacia cáncer de pulmón. Sí. Ok. Doctora, disculpe, ¿me podría volver a explicar cómo, en resumido, qué es cada uno de estos mecanismos generadores? Por favor. Bueno, para que la célula se vuelva cancerosa, necesita que estos 4 mecanismos se encuentren alterados. En una célula normal tenemos factores de crecimiento, tenemos receptores de factores de crecimiento y tenemos traductores citoplasmáticos y factores de transcripción. Entonces, para que la célula entre a desarrollo, este factor de crecimiento se tiene que activar. Al activarlo, la célula recibe esa señal y comienza a crecer y comienza a reproducirse. Más sin embargo, estos factores de crecimiento que tiene una célula normal se ven alterados. Al verse alterados, estos factores de crecimiento se generan los que conocemos como oncogenes. Y los oncogenes, o cuando esos factores se encuentran alterados, son el CRAS, el CIS, en el caso de los factores de crecimiento, cuando esos receptores también se encuentran alterados o mutados, nos generan lo que son oncogenes alterados, como es el RB2,
Les mencionaba que en el cáncer de mama y en el cáncer de ovario vemos el aumento de este oncogen, que es el RB2. Al encontrarse alterado el RB2, lo que sucede es que la célula o la masa muscular de la mama, en este caso, comienza a crecer de manera indiscriminada. Entonces, los factores de crecimiento están alterados, están mutados y por lo tanto no le permiten que la célula entre a procesos de apoptosis o no recibe la señal de que tiene que entrar al proceso de destrucción y entonces se comienza a generar una masa o un tumor en este caso. Y si ustedes hacen estudios genéticos o estudios de laboratorio, van a encontrar alterado este oncogen o van a encontrar activo este oncogen. Entonces, hay diferentes oncogenes que nos van a indicar hacia qué enfermedad o hacia qué órgano están dirigidos. Entonces, era lo que les mencionaba. En el caso de lo que es el RAS, los vamos a encontrar de acuerdo a la subclasificación, si es un HRAS, si es un KRAS o si es un RRAS, en las diferentes tipos de enfermedades que ya habíamos mencionado. Entonces, estos que aparecen aquí como CRAS, CIS, CRB2 y MIC son oncogenes. Estos oncogenes únicamente los vamos a encontrar en células malignas. Y estas células malignas es porque, o se volvieron malignas porque sus factores ya sea de transcripción o sus transductores citoplasmáticos o sus receptores de crecimiento se vieron alterados. Entonces, cuando esos factores se ven alterados, es lo que sucede, que se alteran y entonces nos genera la producción de oncogenes y al producir esa producción de oncogenes los vemos directamente relacionados con algún tipo de enfermedad. No sé si alguno de ustedes tenga pacientes o familiares con cáncer de mama. Entonces, en el cáncer de mama igual, desde que comienza la tumoración va por estadios o por etapas. Las primeras etapas pues consiste en detectar el nivel de RB2, el nivel de este oncogen para saber qué tan avanzada está la enfermedad y aparte se le hace lo que es la historia clínica de la paciente. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que haya tenido con algún familiar o con alguna persona cercana en la que se les haya detectado cáncer y se les haya detectado este tipo de oncogen. Pues una amiga es como ya familiar, dice que tienen cáncer de ovario, pero como a cierta edad y que lo que hacen es quitarse los ovarios para que disminuir el riesgo de para padecerlo, perdón. Sí, esos ya son someterse a cirugía para extraer el órgano o el tejido que se encuentra o el tejido canceroso. Más sin embargo, antes de llegar a esa invasión cancerosa o antes de someter la cirugía, pues primeramente se le tienen que hacer diferentes estudios. Primero para determinar en qué estadio está el cáncer, en qué sitio y si ese células, dependiendo del tamaño celular o el tamaño de las células cancerosas, se pueden mitigar a través ya sea de medicamentos como lo que son las quimioterapias. En el caso de las quimioterapias, muchos pacientes, aunque presentan mucho deterioro a nivel celular, responden bien a lo que son las primeras quimioterapias. Y los ciclos de la quimioterapia, pues también va a depender de la etapa en la que se encuentre el cáncer. O muchas veces, dependiendo del oncólogo, se somete primero a lo que es la cirugía y después se somete a lo que es quimioterapia a través de medicamentos para eliminar cualquier célula cancerígena que no se haya podido retirar y que nos vaya a poder generar nuevamente esa proliferación. Hay diferentes tipos de cáncer, o sea, dependiendo del estadio en el que se detecte la persona, va a ser qué tan agresivo o qué tipo de